Bueno, ha dicho escucharme a mí, pero yo digo que aquí venimos a escuchar al Señor, vosotros y yo, así que ese es es más importante que yo. Vamos a distribuir la tarde, porque también lo sepamos. Yo voy a dar unas pistas para la reflexión, después vamos a dejar como una media hora de silencio. En vuestro papel os he dejado unas preguntas que os pueden ayudar para la reflexión y después culminaremos con la celebración de la Eucaristía, que es la gran oración de la Iglesia. Entonces yo antes de empezar y que nos va a ayudar ya a situarnos en el tema que yo he escogido, porque a mí me ha servido y mucho de lo que pongo aquí pues porque me gusta compartirlo, entonces es algo que aquí no vamos a dar una clase de teología, sino que vamos a intentar pues abrir nuestra vida a la acción del Espíritu y a que el Señor y a que Él nos ayude también a aprender a discernir. Así es como yo he querido llamar, también por sugerencia de Encarnita, a este retiro. El arte del discernimiento espiritual, que no es nada fácil, o por lo menos a mí no me lo resulta. Si vosotros después veis que es muy fácil, pues decirme torpe, pero a mí no me lo resulta. Entonces, para ponernos en presencia del Señor, que está muy vinculado con el tema del retiro, vamos a empezar rezando en voz alta el Salmo 25 que tenéis en el papel. Lo hacemos todos juntos, sin prisas, porque aunque tengamos horarios marcados y todo esto, pues tampoco hace falta, porque si lo hacemos sin prisa casi que nos da tiempo a serenarnos y a entrar un poquito en el espíritu del retiro, que es importante. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. No era el Salmo 25, es el Salmo 1. El Salmo 25 es el título que pone ahí arriba: Señor, enséñame tus caminos e instrúyeme en tus sendas, que es el objetivo, por así decir, del discernimiento. La palabra discernir está ahora como muy de moda, pues discierne, ¿no? Y enseguida, pues cuando hablamos de discernir, está muy vinculado con lo de la elección. ¿Qué elección debo tomar? Voy a discernir los pros y los contras antes de tomar una decisión. Y es verdad que está relacionado también con el discernimiento espiritual, pero no con los criterios humanos. Y aquí lo que queremos es entrar en cuáles son los criterios espirituales para hacer un buen discernimiento en nuestra vida. ¿Con qué objetivo? Pues con este del Salmo que hemos leído, es decir, la senda del justo o la senda de los pecadores, la de los cínicos o la del que sigue la ley del Señor. El que sigue la ley del Señor, el que ha hecho un buen discernimiento, será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, no se marchita. Ah, mira, ¿ves cómo ha venido un micro? Muy bien. Así de que grito. Muchas gracias, Rafa. Ah, vale. Muy bien. ¿Y lo de la misa después hubo? Sí, ahora lo bajo. Vale. Ahora mejor, ¿verdad? Claro, esto. El discernimiento es como un hombre justo, quien es aquel que cumple la voluntad del Señor. San José
es el hombre justo, no porque practicase la justicia y fuese honesto que también, sino porque, lo dice, porque cumple la voluntad del Señor, que es la justicia. Entonces, la idea del discernimiento es cómo vivir como justos, cómo ser árboles plantados al borde de la acequia, quiere decir, enraizados en la fuente, bebiendo de donde tiene que beber, porque así, aunque vengan situaciones difíciles que a todos nos vienen y de sequedad, llega el veranito y el árbol sigue sabiendo dónde beber y se mantiene, no se marchita y es capaz de seguir dando fruto. Por aquí es por donde va un poco todo lo que yo os voy a plantear, ¿no? Entonces, ¿qué es discernir? Os lo he puesto ahí casi en modo de pregunta y de eslóganes para que podamos ir siguiéndolo, pues lo dice, el ejercicio de la reflexión de la mente y el corazón. Aquí igual es la diferencia entre un discernimiento más humano y un discernimiento espiritual. Cuando hablamos del corazón en la Biblia, cuando hablamos del corazón en la teología, no nos estamos refiriendo solo a la cuestión de los sentimientos, y vuelvo a mi querida nota de la conferencia episcopal. El corazón, dice la encíclica Dilexit Nos sobre el corazón de Jesús, es el centro de la persona, donde se conjuga la voluntad, los sentimientos y también la dimensión intelectual. Es decir, el corazón eres tú. Y además esto en el lenguaje más popular pues lo tenemos como muy claro. Lo que pasa es que después nos liamos con definiciones que no sabemos a dónde van, pero decimos, ¿qué buen corazón tiene? ¿Solo el corazón lo tiene bueno? No, es una buena persona. Es bueno de por sí. Pues esto es igual, ¿no? O qué mal corazón tiene. No es que tenga mal el corazón, es que es mala persona. Entonces, ¿el discernimiento con qué se hace? Pues con todo lo que tú eres. Y tenemos que poner en juego todas las dimensiones de la persona. Y todas las dimensiones que definen la persona. Por eso es tan importante saber conjugar emociones, saber conjugar el aspecto más intelectivo, la razón y también la voluntad, porque es lo que nos define. Y en nuestra misma vivencia de la fe, ¿no? No quiero insistir en lo de la nota porque es verdad que está como muy reciente, pero ¿qué es lo que quiere decir? Pues esta nota nos viene a decir a todos, y no solo a movimientos y tal, que nuestra vida no se define por lo que sentimos o dejamos de sentir. Porque si yo me moviese por lo que siento, dejo de sentir cada mañana, pues probablemente muchas mañanas me quedaría acostado. Porque mis sentimientos y mi desto pues son muy cambiantes. Y un día me apetece o no me apetece, y un día lo siento o no lo siento. ¿Y qué es lo que hago en ese momento? Pues tiro de mi voluntad y digo, no, que se pone uno en pie, que hay que trabajar cuando el sentimiento está por ahí. Y cuando ya la voluntad tampoco me puede, pues entonces llega la razón y dice, muchacho, eres sacerdote, tienes una responsabilidad, ponte en pie y vámonos, y tiras, y entonces coges la voluntad, te la echas en la espalda y coges ¿Qué sería lo ideal? Pues que sentimientos, voluntad y razón fuesen todas unidas, pero no siempre ocurre. Hay gente también pues que vive sus relaciones muy desde lo racional, ¿no? Y decimos, qué frío, ¿no? Qué frío es la persona. Le hace falta un poquito más de sentimientos, mostrar lo afectivo. Bueno, pues también tiene que trabajar toda esa dimensión que es necesaria de la persona. O otras personas que son muy voluntaristas, pero no les sale nunca un te quiero, ni funcionan mucho con la razón, y entonces pues actúan, hacen tal. Tienen que trabajar las otras dimensiones. Lo que yo os invito es que seamos capaces de actuar con el corazón, que no es caer en los sentimientos, sino en una concepción unitaria del ser personal. Por eso hay que estar muy atento a todas estas dimensiones para hacer un buen discernimiento, porque lo vamos a hacer como personas.
No solo dejándonos llevar por los sentimientos, no solo dejándonos llevar por la razón, no solo dejándonos llevar por el voluntarismo. Por eso el discernimiento es la reflexión de la mente y del corazón que debemos hacer antes de tomar una decisión. Para ello, pues hay unas claves que a mí me parecen muy interesantes. Es decir, no puede haber discernimiento sin silencio y escucha. En esta época en la que todos vivimos de la inmediatez, de la planificación, de la eficacia, de evaluar los programas, del pragmatismo y de ir con la marcha corta, no con la marcha larga, o con las luces cortas, no con la luz larga, pues yo creo que es muy interesante poder hacer silencio y escucha. Y para eso, pues os he puesto algunos textos que nos ayudan de la palabra de Dios, aquel texto famoso en el que Jesús va a visitar a sus amigos en Betania, a Marta, a María, a Lázaro, y le acaba diciendo aquello a Marta: mujer, andas inquieta con 1000 cosas, pero una sola cosa es necesaria. No es que Marta lo estuviese haciendo mal, sino es la idea de el por qué haces las cosas, qué es lo que centra tu vida, qué es lo que le da sentido a todo este hacer y todo a este ajetreo que nos trae siempre entre manos. Si no, lo más normal que nos ocurra, pues es que acabemos estando como muy frustrados, ¿no? Es la sensación del que da vueltas para acabar en el mismo sitio, pero nunca avanza, pues porque no ha encontrado la orientación y lo que le da sentido a todo. Eso nos pasa muchos días cuando terminamos la jornada y hoy que me he cansado tanto, ¿para qué? ¿No? Pues, bueno, pues igual un poquito de silencio en nuestro interior y ser capaz de escuchar, y ahora vamos a profundizar también en qué es eso de la escucha, ¿no? Porque es escucharnos y escuchar nuestro interior, escuchar lo que ocurre a nuestro alrededor y escuchar la voz de Dios que también se hace presente en los acontecimientos. Pero la actitud general debe ser la del silencio, la de no llenar nuestra vida de ruidos. Hay una novela muy interesante que os la recomiendo. El despertar de la señorita Prim se llama. Es de una autora, creo que es de Toledo ella, y esto son todos unos diálogos, de esas cosas que están bien escritas, que no son bestseller ni nada de esto que parecen que son guiones de películas que no aportan nada. No, además está bien escrito. Es la señorita Prim entra a trabajar en la casa en un pueblo al sur de Francia, donde han decidido que van a llevar otro estilo de vida distinto. No ponen a los niños en manos de la educación del Estado, los educan ellos mismos, y hay todo un planteamiento y unos diálogos entre un hombre de fe y ella que cuestiona la fe. Y hay un diálogo muy interesante en el que ella, que también en realidad está buscando a Dios, pero no se orienta, y él que lo buscó y lo encontró. Y hay un diálogo en el que le dice él: ¿tú has sentido lo que es el ruido? Y ella dice: sí, dice, la fe es cuando el ruido desaparece. Cuando has encontrado el centro y todos esos ruidos que están a tu alrededor, que te desorientan, desaparece porque has encontrado el lugar hacia el que orientar tu vida. Y en nuestro caso el Señor, ¿no? Dice, pues todos esos ruidos son los que desaparecen. Y eso es lo que te lleva incluso a la búsqueda. Claro que andamos con 1000 cosas, pero el silencio es el que te va llevando a que tu vida vaya orientada. Me acabáis de preguntar por ahí, ¿cómo haces tantas cosas? Ayer en Salamanca, esta mañana en Madrid, hoy aquí y mañana pues no sé dónde andaré. Pero, ¿y cómo estás? Pues mi vida no está descentrada. Sí está centrada en el Señor.
O por lo menos así lo intento bien. Muchas veces me descentro también, ¿eh? No penséis que aquí yo no vengo a ponerme modelo de nada, ¿no? Pero ¿dónde está el centro? Y eso te lo da cuando tú vives esa actitud de silencio. Que no es ver más tele o menos tele, ni poner más radio o menos radio, que al final el silencio te va pidiendo eso también, ¿no? Pero es una cuestión secundaria. Es el cómo tú has aplacado todos esos ruidos que te descentra de hacia dónde tú quieres llevar tu vida. Y eso es esencial para poder hacer un buen discernimiento, porque si no es que no hay escucha. Y resulta que para discernir, cuando nosotros nos planteamos un discernimiento humano, que lo hacemos desde que nos levantamos, ¿qué ropa me pongo, qué ropa no me pongo? Tengo que discernir, esto pega, esto no pega. Bueno, eso es lo que os ponéis colores, yo lo tengo clarísimo, el negro que pega con todo, ¿no? Pero tengo que hacer un discernimiento, pero aquí es que no es que lo que yo quiero, sino que como estoy buscando la voluntad de otro, que estoy convencido que es mejor que la mía para mí, entonces necesito escuchar. Igual os estoy perdiendo, pero claro, porque que es la segunda cuestión que yo os planteo, bueno, es la tercera, pero vamos, escucharnos y conocernos a nosotros mismos. ¿Qué es esto? Pues tomar conciencia de quién soy. Porque yo os pongo ahí, pues apagar el piloto automático y hacer un paciente ejercicio de excavación interior, pensamientos, afectos, modos de actuar. ¿Por qué actúo así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué ante esta situación reacciono de esta u otra manera? ¿Por qué digo esto? Pues porque normalmente lo que nosotros vivimos es en un carnaval constante. El carnaval es muy interesante porque nos llega antes de la Cuaresma. A mí me encanta que haya carnaval, aunque yo no me disfrazo, pero es toda la antítesis a lo que ocurre el miércoles de ceniza. El carnaval dice, ¿cuál es la imagen que tú tienes para ti? ¿O qué es lo que te gustaría ser? Y el niño pues se viste de Spider-Man, el otro la niña de la princesita, el otro de yo no sé qué. Dice, ¿es lo que yo quisiera? Pues lo que no puedo ser, pero me pongo una máscara y quiero representarlo de lo que a mí me gustaría por unos instantes. Entonces he conseguido el objetivo para mí. Pero después llega la Cuaresma y lo que hace es desenmascararnos. Y dice, te voy a decir quién tú eres. Ceniza. Ceniza amada por el Señor, eso sí. Barro, pero barro que ha estado en manos del Señor. Fragilidad, pero sobre la que se ha insuflado el Espíritu. Entonces, esa es tu realidad. Y así se te ama. Dios no te ama con la máscara de princesa ni con la máscara de Superman, sino en una fragilidad amada y profundamente amada por el Señor. Eres criatura, no eres Dios. Eres hijo, no eres padre. Entonces, toda la antítesis, y desde ahí, cuando tomamos conciencia de lo que somos, y no tenemos que aparentar ante nadie lo que ni enmascararnos ni nada, pues desde esa desnudez es desde la que nos ponemos ante el Señor. Y así podremos hacer un buen discernimiento. Porque si no, lo único que vamos a hacer es conseguir frustración tras frustración. Yo quiero esto y entonces me imagino que el Señor desea esto para mí. Que no, que el Señor no te puede pedir más de lo que se le puede pedir a la ceniza y al barro. Estate tranquilo, que Él ya sabe lo que tú eres. Tranquilidad. Entonces, para eso, ¿qué nos resulta como muy útil, muy útil, muy útil? Algo que ha sido malentendidísimo en la vida de la Iglesia, el examen de conciencia. Claro, porque llega al final del día y se te dice, haz examen de conciencia, y ahora te sacas el látigo y te pega unos cuantos latigazos de lo malísimo que has sido hoy, de lo desastre que eres, yo no sé qué, y te acuestas con una amargura que dices, como me muera esta noche, no me salva nadie. Pues esto no es el examen de conciencia.
Y además lo decimos, antes de confesarte, haz un examen de conciencia. Venga latigazo, venga. No. El examen de conciencia es algo precioso en los que San Ignacio de Loyola, que es uno de los grandes maestros del arte del discernimiento, en sus ejercicios espirituales, es ¿qué ha sucedido en mi corazón este día? ¿Qué cosas han pasado? ¿Por qué? ¿Y qué huellas han dejado en mi corazón? ¿Qué me ha puesto triste? ¿Qué me ha puesto contento? Pero la idea es que en mi examen de conciencia lo que yo hago es descubrir la Pascua del Señor por mi vida. El paso del Señor por la vida, que es lo que significa la palabra Pascua, ¿no? El pueblo de Israel hace su Pascua al pasar por el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque mi vida es una continua experiencia de salvación. Nosotros no vivimos en dimensiones paralelas. No me gustan esas películas que hablan de los espíritus que están en la puerta de al lado, nosotros en estas, que no. Es decir, pero si la divinidad se ha mezclado con la humanidad, por encima de todas esas cuestiones de apariciones y de todos estos rollos, es que Dios resulta que se ha unido a la humanidad, pero no se ha separado. Es que nosotros ya estamos insertos en la Santísima Trinidad. Entonces, lo humano y lo divino han quedado confundidos, de tal manera que cuando yo hablo del paso de Dios por mi vida, no es ningún acontecimiento extraordinario, sino que Dios realmente pasa. Y por eso necesito estar muy atento, vigilante y a la escucha, porque en cada acontecimiento, en una palabra, en un sentimiento que me provoca una situación, en una imagen que se me queda grabada, en un texto que de pronto leo, y por eso se invita a la oración, para abrir nuestro corazón y entrar en sintonía con el paso del Señor en nuestra vida. Estar en contacto con la palabra de Dios lo que nos hace es reconocer, decir, ¿ese es el estilo de Dios? Si no estamos en contacto con la palabra, buscamos el milagro. Si estamos en contacto con la palabra, nos encontramos a un Jesús que camina por Galilea, que se pone a caminar con los discípulos de Emaús mientras lloran. Entonces uno se va dando cuenta de que lo de Dios no es tan extraordinario. Un Dios que se hace un niño y que se pone en una cuna no es tan extraordinario a la hora de descubrirlo. No hay más nada. Entonces, así, a través de la oración, nosotros estamos atentos para ver su Pascua por nuestra vida. Y a eso se invita el examen de conciencia. ¿Cómo el Señor ha pasado hoy por mi vida? Porque así me está hablando el Señor. Ahora ahí sí que entra pensamiento, ahí sí que entra voluntad, ahí sí que entran sentimientos, los afectos, las personas, para poder escuchar bien y hacer una lectura, conocer el libro de nuestra propia vida. Yo incluso, pues en el examen de conciencia, más que apuntar pecados, dejar los pecados para la confesión tranquila y solo los graves, que es lo que recomienda la Iglesia, que sois muy pesados confesando, los graves. Dice pecado mortal. Hombre, después de vez en cuando un lavadito, ¿no? Tampoco viene mal. Esto es como mi madre, que está en la casa limpia y siempre está fregando. Y dice, no, es que un fregadito por encima no viene mal. Bueno, pues le damos el fregadito por encima, pero cuando hay que limpiar cuando hay una mancha gorda. Entonces, porque esto crea a veces mentalidades como muy escrupulosas, ¿Qué hay detrás de una mentalidad escrupulosa sino una falta de confianza en la misericordia del Señor? ¿Qué imagen tenemos ahí de Dios, no? No sé, yo tampoco vengo aquí a romper, no, por favor, confesaos cuando queráis y todo esto, que no, cada uno tiene su conciencia, ¿no? Pero, en serio,
Cada uno será, no sé, igual soy yo el más equivocado del mundo. Estos son ideas mías, no es que no está escrito en ningún lado. Vale, vosotros hacedle caso a lo que creáis que le tenéis que hacer caso. Pero hacer una lectura del libro de la propia vida, es decir, ¿qué anotamos en un cuaderno de examen de conciencia? El paso del Señor por mi vida. Porque cuando yo hago una lectura después de un tiempo del libro de mi vida, de la Pascua del Señor por mi vida, me voy dando cuenta de que ha habido unas llamadas constantes. Y entonces voy intuyendo lo que el Señor quiere de mí. Vuelvo a ponerme de ejemplo, pero muy malo. Es decir, yo todo mi proceso de discernimiento para entrar en un seminario, pues no fue nada extraordinario. Aquí hay muchos que son testigos de él. Pero sí después hay una serie de llamadas constantes que van apareciendo en determinados momentos y que yo voy leyendo. Y digo, por aquí me llevas. Por aquí me llevas y si no soy capaz de hacer esa lectura, pues no seré capaz de descubrirlo, ¿no? Me acuerdo cuando me llevaban de seminarista a explicar lo de la vocación a los colegios, yo contaba una historia así para quedarme con los chiquillos. Yo les decía, a mí se me apareció un ángel por la noche, me despertó y me dijo, tienes que entrar al seminario. Y tú decías, uy, qué bonito, ¿no? Y digo, pues eso no me ha pasado jamás en la vida, porque Dios no actúa así. O sea, ¿cómo descubre uno una vocación y lo que el Señor le pide? Pues en lo ordinario. ¿Qué hace un chaval que desde cuando hace la comunión empieza a ir a la misa los domingos, su familia que no es del todo creyente, de religiosidad popular, que acaba en un grupo, que se plantea yo no sé qué, busca hacer el bien, se siente bien haciéndolo, experimenta una alegría cada vez que se acerca al Señor, tiene deseos de servir a los demás? Hijo, ve haciendo la lectura, 2 más 2 son 4. Pero tienes que hacer la lectura y tienes que estar atento, ¿no? Tienes que estar atento. Bien, entonces es muy importante escucharnos, conocernos y ser capaces de escuchar. Por eso, el siguiente paso al que yo animo siempre es tomar conciencia no solo de quién soy yo, sino de quién es Dios en mi vida. Antes he apuntado algo, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás de una conciencia escrupulosa? Pues una imagen de Dios que no se corresponde con lo que es el Señor. Si de verdad confiamos en la misericordia de nuestro Dios, no quiero meterme en camisa de 11 varas, ¿no? Pero me he confesado, me he puesto en manos del Señor, confío en su gracia y sé que el Señor no va a estar ahí pendiente de cada tropezón que yo doy para machacarme. Entonces, ¿quién es el Señor para mí y quién es el Dios que se me ha revelado en Jesucristo por reacción del Espíritu Santo? Porque si yo no me creo que el Señor es el que me ama, que tiene un proyecto para mí que supera mis propias expectativas, que desea mi felicidad más que yo mismo, pues yo no quiero saber cuál es su voluntad para mí, prefiero la mía y hacer mi vida a mi manera. ¿Para qué voy a hacer discernimiento? Si este Señor lo único que hace es fastidiarme la vida y ponerme cargas que no puedo soportar. Pues normal, ¿no? De este Dios huyo y de su voluntad también huyo. No me interesa un Dios que no me ama y que me pide más de lo que yo puedo dar como si esto fuese un ejercicio de fuerza. Esto es un ejercicio de gratuidad y de gracia. Y de estar convencido de que este Dios realmente... Por eso os pongo ahí ese pasaje tan interesante de Marcos, el capítulo 1. Si os acordáis, lo primero que hace Jesús en su vida pública en el Evangelio de Marcos es expulsar a los demonios. ¿Pero a qué demonios? Dice, tú, Hijo de Dios, ¿has venido a destruirnos? El demonio en forma que toma posesión de aquellos que están allí, en sus personas, le dice al Hijo de Dios, has venido a destruirnos. Esa es la imagen que a veces se nos puede venir a la cabeza, e incluso a los que estamos dentro de la iglesia. Este ha venido a fastidiarnos. Yo viviría mucho mejor sin Dios, que no me exige tanto y puedo hacer las cosas a mi manera, y es
pues esas imágenes que tenemos que matar, porque muchos de nuestros ateos lo que tienen son esta imagen de un Dios que en lugar de elevar la humanidad y llevarla a su plenitud, lo que hace es ir poniéndole zancadillas al ser humano, porque se lo prohíbe todo. Entonces, hay que ser, pues, unos buenos asesinos de falsos dioses, que no nos hacen ningún bien, y para eso necesitamos el acercamiento a la palabra de Dios. Un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios cristiano es un Dios trinitario. Y yo os animo también a que viváis una fe trinitaria, porque a veces no la vivimos. Parece que somos jesucrististas, todo a Cristo, pero el Cristo me lleva al Padre en el Espíritu. Mi oración es pues, la gran oración de la Iglesia. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, por Cristo con Él y en Él, todo honor y toda gloria. Por Cristo al Padre en el Espíritu. Si yo solo me quedo en Cristo, ¿qué es lo que me puede ocurrir? Que no es nada malo, claro. Le dicen, un cura que me dice que no me quede solo en Cristo. No, hombre, claro, quédate en Cristo, que te ha revelado el rostro de Dios Padre en el Espíritu. Es lo que yo quiero. Porque si no, al final lo que nos encontramos es un hermano. Y yo no voy a la oración a encontrarme con un hermano, ni un modelo de seguimiento, ni un modelo de vida, sino con el Hijo de Dios. Yo quiero encontrarme con Dios. No quiero encontrarme con un ídolo humano, que es lo que nos ocurre muchas veces. Pues aquí ahí tenemos sensibilidades de todos lados, pero no me refiero a ninguna, ¿no? Nuestros Cristos tan humanos en Semana Santa, al que todo el mundo sigue, pero cuando le preguntas a muchos de los que lo siguen y lo contemplan, ¿qué es lo que te dicen? Pues que es un modelo humano. Pues claro, si lo que están viendo es un humano crucificado, con toda su sangre y con todo cayéndole, si es tan humano como yo, ¿dónde está ahí Dios? Oculto en la humanidad. Pero tan oculto que a veces me cuesta descubrirlo, pero yo quiero encontrarme con el Dios que en la humanidad se me oculta, pero se me revela también al Padre, por el Hijo, en el Espíritu. Nuestra oración siempre trinitaria. No es por casualidad lo de la Trinidad, de verdad, ni es un galimatías del credo, ni de teólogos aburridos de los primeros siglos, ni nada. De hecho, es el mismo Jesús nos enseña a rezar así. Cuando recéis, decid Padre nuestro. Pues decirlo, Padre nuestro. ¿Por qué? Porque nos lo ha enseñado Cristo. ¿Y quién es el que nos ayuda a entrar en la oración? El Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Entonces, un Dios trinitario que se me revela como comunión de amor. ¿Y esto qué significa? Eso de la comunión de amor. Pues que la comunión está abierta a que la humanidad entre en ella. Nosotros, lo he dicho antes, lo he apuntado, Cristo se ha unido de tal forma a la humanidad que no la ha soltado nunca más. Ese pasaje de la ascensión al cielo es que Cristo resucitado, unido a la humanidad porque no se ha separado de ella, nos ha llevado con él y nos ha metido en el corazón de la Trinidad. Y ahí está nuestra humanidad ya glorificada, porque no se ha separado y se ha unido, dice el concilio, en cierta forma a cada hombre. Es decir, está unido contigo. Nosotros por el bautismo, ¿qué es lo que hacemos? Entrar a participar de manera anticipada en la comunión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de tal forma que nuestro corazón vive siempre en peregrinación o anhelando aquello hacia lo que está tirando de nosotros. Esto es como el que lanza un ancla al futuro y se encuentra con que Dios está constantemente tirando de él. Entonces el barco lo va arrastrando cada vez más, acercándonos hasta meternos en el corazón de la Trinidad. Pero nosotros ya estamos ahí insertos porque ese es nuestro destino. Ese Dios trinitario que nos acoge
en la Trinidad sin darle asco a nuestra humanidad, que es lo más impresionante. Al que menos le importa tus pecados es a Dios. Entonces, este que te conoce tal cual es, sabiendo incluso tu pecado, tiene para ti un proyecto de salvación. Y eso es lo que yo quiero descubrir en el discernimiento, que aquel que no me rechaza por mi pecado, como ocurre ahora en nuestra sociedad, ¿puede ser político? Sí, pero depende. Como hayas cometido un fraude, como hayas cometido un texto, como hayas defalcado de Hacienda, como haya no sé qué de esto tal, excluido. Este no. Este te dice que lo sé, pero has pedido perdón, entiendo tu fragilidad, te comprendo. Esto no quiere decir venga lo que te dé la gana, ¿no? No entendemos. Pero no te rechazo. No te rechazo por eso, tu humanidad ya está aquí. Y está ya inserta, de una forma muy distinta, porque así sí me apetece conocer su voluntad para mí. Así sí. El que me rechaza y me condena, no. ¿Para qué quiero saber lo que quiere de mí? Ya lo sé, pues el infierno que me espera con las puertas abiertas, pero como estoy ya en la Trinidad, a no ser que yo lo rechace explícitamente y tal y cual, pues entonces quiero conocer tu voluntad para mí. Tú que conoces la masa de la que estoy hecho, ¿no? Ahora, entonces la pregunta es, ¿de verdad Dios quiere nuestra felicidad más que nosotros mismos? ¿Estoy convencido de eso? ¿Es el Señor la alegría o la tristeza y el miedo? Y vuelvo pues a otro texto que todos conocéis muchísimo, donde pone Juan 19, 16, 23, está mal, es Mateo. Es el texto que todos conocemos como el joven rico, aunque allí nunca aparece que sea joven, así que el rico en el Evangelio de Mateo. Y dice algo así, dice, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Que es la pregunta que nos hacemos cuando hacemos un discernimiento espiritual, es decir, ¿qué hago para cumplir tu voluntad, para poder alcanzar la plenitud de mi vida, para que realmente brille la alegría en todo lo que hago, en todo lo que soy? Y dice, pues lo sabes. ¿No has escuchado lo que dicen los profetas? Y dice, sí, yo sé que hay que cumplir los mandamientos y todo esto lo hago a la perfección. Y dice, pues anda y hazlo. Y el otro pues dice, ve, además, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y alcanzarás la vida. Entonces nos quedamos ahí con que el pobre pues era, el pobre que era rico, resulta que era muy pobre en realidad, porque todo dependía de ese dinero que tenía. Pero lo que hay detrás es una falta de convencimiento. Que alcanzar la vida eterna dejándolo todo es mucho mejor que vivir en la mediocridad del tenerlo todo pero sin tener la vida eterna. Pues ahí es donde yo planteo este tema del discernimiento. ¿De verdad me creo que el Señor tiene algo mucho más importante que me supera, que supera mis expectativas, que me va a sorprender y que es mejor de todo lo que yo he planeado para mí? Porque si no estamos convencidos, deja el discernimiento para otro día, no pasa nada, hasta que no estemos convencidos. Bien, damos la vuelta a la página. Entonces, verdad y libertad. Otra de las cuestiones necesarias e imprescindibles para hacer un buen discernimiento. ¿Qué es esto de la verdad? Pues nada de lo que hoy entendemos por verdad. Mejor nos vamos al Machado y este nos lo explica mejor que ninguno. Ni tu verdad ni la mía. Vamos juntos a buscarla. Hay un proyecto que está por encima de mi percepción de la verdad. Hay una voluntad de Dios para mí que está por encima de mis pequeños proyectos vitales. Entonces, entiendo la verdad de una forma objetiva y está fuera de mí. Tengo que buscarla. Escucha, silencio, tal, para buscar esa verdad que Dios tiene para mí.
Pues, ¿y cómo hago esto? Pues con un necesario ejercicio de salir de nosotros mismos, que es lo que hace Abraham, que a mí me encanta, por eso es nuestro modelo en la fe, ¿verdad? Le dice, sal de tu tierra, deja la casa de tu padre y vete a la tierra, pero no le dice todavía la tierra que emana leche y miel, ni nada de eso, no. A la tierra que yo te mostraré. ¿Se acabó? Eso es todo. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Vámonos. Yo siempre esto lo comparo con los niños pequeños. En la adolescencia, cuando vamos a salir a la calle, nuestros padres nos dicen, vámonos de paseo. Le dicen, ¿dónde vamos a ir? ¿A qué sitio? ¿Quién va a ir? ¿Quién no va a ir? ¿Quién de esto? No, yo si esto no voy. Al niño pequeño le dice, vámonos. Y el niño hace así. Echa a andar. Porque se fía de su padre. Y porque se fía de su madre. ¿A dónde? Pues a donde tu padre te lleve, que es el mejor sitio que tú puedes ir en este momento. Porque hay plena confianza en que ese al que te has agarrado quiere lo mejor para ti. Entonces, ¿a dónde? A la tierra que yo te mostraré, al sitio que yo te llevaré. Lo que le dice Ruth a su suegra Noemí, donde tú vayas yo iré, tu patria será mi patria, tu Dios será mi Dios. Cuando ya se queda, ya que ha muerto su marido y tal, y se queda a cuidar con la suegra. A donde tú vayas yo iré. Esa es la predisposición del que quiere hacer discernimiento. Entonces, ¿cuáles son los riesgos a veces y que nos impiden hacer un buen discernimiento? Lo que hace el pueblo de Israel durante su periplo por los 40 años de desierto, ¿verdad? Hay que salir, y hay que salir, pues, como yo digo, hasta de mis propios proyectos. Porque lo que le ocurre al pueblo de Israel cuando está en Egipto es que en el fondo le da miedo a acoger un proyecto que se le escapa de sus esquemas. ¿Por qué? Es la pregunta que le hace cuando se tienen que enfrentar al hambre, a la sed y a las serpientes. Le dicen a Moisés que los ha sacado de Egipto de la mano del faraón y le dice aquello de ojalá hubiéramos muerto en Egipto en manos de los señores. Es decir, yo me hubiera preferido ser esclavo en Egipto a tenerme que enfrentar ahora a un proyecto nuevo, con lo cómodo que estoy yo con mis cosas. Aquí me voy a poner delante del Señor a que me trastoque todo. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, le dice, pídele al Señor, pero ten cuidado, no sea que te lo conceda. Es que yo quiero ser más entregada. Ten cuidado, porque igual eso te va a trastocar toda tu vida. ¿Estás convencida de lo que le estás pidiendo lo vas a coger después? A ver si te pones las situaciones y después resulta que no quieres ser tan entregado. Es que yo quiero ser pobre, pues ten cuidado, porque lo de la pobreza tiene sus consecuencias. Así hasta poder decir, una vez si habéis leído la poesía de Santa Teresa de Jesús, esa tan bonita que vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? ¿No? Y dice, dadme pobreza o dame riqueza, vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme salud o enfermedad, porque vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme alegría o dadme tristeza, porque vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Esa es la idea. Es que yo quiero sufrir para que el mundo entre en paz. Pues ten cuidado, porque igual te viene el sufrimiento. A ver si después renegamos del sufrimiento. San Ignacio dice, pídele, cuando pidas, pídele también la gracia de acoger lo que te conceda. Porque si no, ¿para qué pedimos? Bien, sigo. Me salto este punto ahora. Digo, ¿qué es lo que ocurre antes de dar unas claves que son importantes para el discernimiento? Y con eso ya me callo. ¿Qué es lo que ocurre cuando de pronto entro en sintonía? ¿Qué es lo que ocurre con el discernimiento? Que es cuando yo escojo
no escojo según lo que yo quiero, sino escojo según la voluntad del Señor. Mi vida entra en sintonía con lo que el Señor tiene pensado para mí. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? Pues lo que le ocurre a aquellos discípulos que fueron llamados Andrés, el capítulo 1 de Juan, que se acuerdan de la hora. Dice, cuando los llamó tal y les dijo, muchachos, ¿qué queréis? Se pone, maestro, ¿dónde vives? Dice, venid y lo veréis. Y dice el evangelista, era la hora 10, que se corresponde a las 4 de la tarde. ¿Qué es lo que ocurre? Es la hora en el que el tiempo y lo eterno se encuentran en tu vida. Porque el corazón de Dios y el corazón tuyo empiezan a latir en la misma sintonía, empiezan a palpitar al unísono. ¿Qué es lo que le ocurre? Pues a Juan, cuando se recuesta sobre el costado de Cristo en la última cena, que va buscando cómo suena ese corazón para que el suyo empiece a latir al ritmo del corazón. ¿No dicen eso también los psicólogos y los pediatras? Que cuando uno está nervioso y se pone el niño también se agita. Pues nosotros lo que buscamos es que nuestro corazón empiece a palpitar al ritmo del corazón de Cristo. Eso es discernir, o ese es el objetivo del discernimiento. Entonces se abre una grieta de eternidad enorme, una falla entre la humanidad y la divinidad. Hemos conseguido un milagro sin necesidad de milagros. Y ahora, herramientas para esto, o nuestra vida, como le ocurre a los magos, que me encanta el pasaje de los magos, ¿no? Nuestra vida se llena de una inmensa alegría. Todo encuentro con el Señor supone que entras en una alegría que es distinta a cualquiera que te pueda ofrecer el mundo. Fijaos lo que le ocurre a los magos, que van buscando una estrella y cuando llegan donde está el niño se para la estrella. Y entonces se encuentran con el Señor y dice, y se llenaron de una inmensa alegría. ¿Cuál es la inmensa alegría? Pues la del que se ha dado cuenta de que el mundo no gira realmente en torno a las estrellas, sino que gira en torno a la estrella que se ha posado en este mundo, que es Jesucristo. Y entonces toda su vida comienza a girar en torno a la órbita del Señor. Por eso hay algunos autores, incluso santos padres, que dicen que allí se produjo un giro copernicano, ¿no? Pensábamos que todo giraba en torno al mundo y resulta que en todo está girando en torno a la estrella que es Jesucristo, que se ha hecho presente en este mundo. Ya todo empieza a girar ahí en su órbita. Tu vida empieza a girar en torno a la órbita del que te llena constantemente de inmensa alegría. Y dice el texto un detalle que normalmente, y se fueron a su tierra por otro camino. No siguieron por el mismo, han descubierto una voluntad distinta y ahora se van por otro camino, pero al mismo sitio, pero por otro camino. Bueno, herramientas para poder llegar a este que es el fin del discernimiento. Pues ya hemos dicho algo, saber escuchar con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Personas, no solo las que me agradan, sino también las que me desagradan, porque todas provocan en nosotros sentimientos, provocan en nosotros reacciones, y a través de todo eso el Señor nos habla. Acontecimientos, la creación, la liturgia de la Iglesia, los sacramentos, la celebración de la Eucaristía. ¿Esto qué significa? Pues significa que yo tengo que ir desde por la mañana como un buscador de Dios en todo lo que me ocurre, pero también en la celebración de la Eucaristía. No vengo a cumplir, tampoco voy a cumplir con las personas, sino que estoy constantemente, pues como Moisés ante la zarza, descalzándome, porque todo el lugar que piso es lugar sagrado y es teofanía de Dios. Me descalzo de mis pensamientos, de mis prejuicios, me descalzo de mis proyectos, me descalzo de mis planes para poder entrar en ese misterio que es la vida, que es mucho más profundo de lo que yo pienso.
Entonces estoy en continua escucha, vigilante, atento, ojos abiertos y voy haciendo el libro de mi vida, la Pascua del Señor por mi vida. San Ignacio de Loyola pues habla de estar atento a esos signos de un Dios que nos sorprende a cada esquina. En cada esquina Dios te puede sorprender. En segundo lugar, detectar el deseo. Esto es una cosa muy interesante, porque el deseo surge, es la palabra que viene a definirse como la falta de estrella, curiosamente. Entonces, en nosotros hay una nostalgia constante de orientación. Y tenemos que aprender a descubrir cuál es, hacia dónde se está orientando mi vida. Y descubrir cómo en nosotros hay un deseo innato de Dios, continuamente. Nosotros no somos, nuestro corazón está puesto en Dios, nuestro corazón está tirando de Dios. Pues en todos nosotros hay como un deseo en algo positivo, porque no es desear lo que yo quiero, sino hay un deseo que está puesto por otro que nos hace desear. ¿Qué es la cuestión? Yo quiero descubrir cuál es el deseo que Dios ha sembrado en mi vida. Pues os animo a hacerlo, ¿no? No es fácil, pero ahora te voy a dar herramientas para poderlo descubrir. Que es, y esto me baso puramente en Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, que es lo que él llama la desolación y la consolación, ¿verdad? Que lo hemos escuchado. ¿Qué es eso de la desolación? Pues él lo describe como oscuridad en el alma, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones, tentaciones, moviendo a la desconfianza, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste, como separada de su Creador y Señor. Las opciones que provocan en nosotros que nuestro corazón vaya al infierno, que eso es el infierno. La falta de esperanza, la falta de confianza, la falta de amor, la tristeza, etcétera, que mi corazón se convierta en un infierno. Y pueden ser cosas muy atractivas, porque mira si le fue atractiva a Eva y a Adán la manzana. Es que puede ser algo muy atrayente, pero ¿qué va a provocar en ti? Pues que hay proyectos que son maravillosos, pero uno ante esos proyectos es lo que tiene que plantearse, es decir, ¿esto en mí va a provocar una alegría o va a provocar tristeza a la larga? ¿Qué va a provocar en mí oscuridad? ¿Va a provocar en mí desconfianza, falta de amor, falta de esperanza? Entonces, ¿dónde llega el gran problema para hacer el discernimiento? Es que esto me ofrece una vida muy cómoda, asegurada, me ofrece, bueno, pues vivir sin necesidades, pero no se trata de eso. Se trata de si eso te ofrece alegría profunda, duradera, perenne o no, o tu proyecto te va a dejar tirado a los 3 días y te va a dejar destrozado a los 3 días. Bueno, pues esto es una clave importantísima para hacer el discernimiento. ¿Qué es lo que provoca en mí? Y yo siempre, pues digo, antes de tomar la decisión, empieza a imaginarte tu vida así, un día tras otro. ¿Vale? Y dime, y ve anotando, y ve haciendo ese libro de la Pascua, ¿qué es lo que provoca en ti eso? ¿Eso es realmente lo que quieres para tu vida? ¿Eso es lo que tú deseas? ¿Eso es lo que tú crees que el Señor te está pidiendo? ¿Vivir así? ¿Vivir a medias? ¿Vivir en mediocridades? ¿Vivir? Pues si no es así, eso no te lo provoca, algo habrá que hacer. Hay desolaciones que son muy buenas también.
porque no todas, no, porque te provocan, o sea, te hacen reaccionar y te muestran las líneas rojas que no debes sobrepasar y que pueden estar incluso, pues, ser fruto del mismo Espíritu de Dios que te está advirtiendo, que te dice, por ahí no. Entonces hay que aprender también a leer nuestras tristezas y de dónde vienen nuestras tristezas, porque a veces es el Señor el que nos la está provocando y está diciendo, no te das cuenta por dónde vas y que eso no es lo que yo quiero para ti, que mi deseo para ti es otro. Que lo que yo provoco cuando la gente se encuentra conmigo, vete al Evangelio, es una inmensa alegría. ¿Cómo puedes estar viviendo esto? Y entonces llega lo que San Ignacio llama la consolación. Alegría interior, estable, reconocimiento de la presencia de Dios en todas las cosas, refuerza la fe y la esperanza, la capacidad de hacer el bien, mueve a la gratuidad en sintonía con la palabra de Dios y en comunión con la Iglesia. Ese sentimiento, que no es solo sentimiento, sino que es una experiencia de vivir en una alegría profunda, es lo que a nosotros después nos lleva a decir, por aquí sí. Pero esto no quiere decir que sea fácil acoger la consolación, porque la consolación puede conllevar renuncia, puede conllevar cambio de planes, puede conllevar perder mi tiempo libre, puede conllevar hacer mudanzas en nuestra vida. Entonces, San Ignacio dice, en tiempo de consolación se hacen las mudanzas, porque estoy convencido de que eso me lo está pidiendo el Señor y lo que provoca en mí. Pero en tiempo de desolación, dice, no se hacen cambios, no se hacen mudanzas. Y estas claves a mí me parecen imprescindibles para hacer un buen discernimiento. Pero todo esto no va a ocurrir sin el silencio, la escucha, lectura de nuestra vida, estar vigilante, atentos, escucha de todo lo que ocurre en nuestro Dios, busca de la Pascua del Señor en nuestra vida. Y cuidado, porque una cosa son las consolaciones y otra cosa son las efervescencias espirituales, que nos pueden dejar igual de triste que las desolaciones, que es lo de la gaseosa, ¿no? ¡Puf! Y después desaparece todo, pues también nos puede ocurrir. Ahí hablamos de una alegría estable, profunda, duradera, en libertad, en comunión con la Iglesia, con la tradición, con la palabra de Dios. No vamos buscando revelaciones particulares, no vamos buscando cosas extraordinarias. Entonces, no hay es que yo he recibido una consolación, una revelación, somételo al criterio de la Iglesia, somételo a la palabra de Dios, a ver si eso está en consonancia o no, y dime si eso va a ser algo duradero o lo que estás buscando ahora mismo es una satisfacción personal, espiritual del momento que va a desaparecer en X tiempo. Entonces, hay que hacer ese discernimiento también. Por eso es tan importante analizarnos bien, porque el Señor nos está hablando a través de esas desolaciones y de esas consolaciones que nos envía el Espíritu Santo. Y así pues podremos hacer que se produzca eso que hemos dicho, que se abra la grieta y que recostemos nuestro costado nuestra cabeza en el corazón, en el costado de Cristo, para que nuestro corazón palpite al ritmo del corazón de Dios, que es lo que buscamos nosotros realmente cuando hacemos el discernimiento. Me he pasado hablando un poquito, pero bueno, vamos. No, un poquillo sí. Entonces, vamos a dejarnos un ratito de silencio. Un poquillo sí, un poquillo sí. Entonces, nos damos como 25 minutos, ¿vale? Porque después me gustaría, ahora reposamos esto, vamos a dejar 20 minutos, ¿no? Unos 20 minutos. Yo he puesto ahí unas preguntas de qué dificultades puedo encontrar en la práctica del discernimiento, si normalmente pues releo mi historia, busco grietas de eternidad, me detengo, agradezco, o incluso podemos hacer un poco de repaso también en los últimos tiempos de nuestra vida,
respondo a la pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Que ese texto no lo he leído, ¿no? Pero es una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer. El Señor nos está diciendo, como al ciego aquel de nacimiento, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Realmente quieres que intervenga o que no intervenga? Yo me hago esto sabiendo que me va a estropear todo mi plan, como le estropea al pobre ciego, que vivía de ser ciego y de pronto se tuvo que poner a trabajar porque había... Claro, es que esto es como todo. ¿Te curo o no te curo? Porque si te curo te quito el modus vivendi, que tú llevas pidiendo de ser ciego toda la vida y ahora vas a tener que trabajar. Entonces, ¿quieres eso? ¿Quieres que haya un cambio real? Pues me pregunto qué quieres que haga por ti o a qué me llama el Señor en este momento. Dejamos ahí 20 minutitos, después comentamos un poco. No hace falta que hagamos aquí y contemos nuestra vida, pero sí que me gusta escucharos y después ya celebramos la misa, ¿no?